Dentro de este lugar se encuentra una fusión entre la época virreinal y la modernidad. Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, el Museo Laboratorio Arte Alameda es un espacio abierto a la diversidad que existe entre el arte y la cultura. Ubicado en el antiguo convento de San Diego, recinto que albergó la Pinacoteca Virreinal en 1964 a 1999, para el 12 de septiembre de 1621, los frailes se establecieron en el inmueble. Sin embargo, fue hasta 1881, en tiempos de la Reforma, cuando se ordenó la suspensión de los conventos y la exclaustración de los frailes. Con el paso del tiempo, el edificio del exconvento de San Diego fue heredado. Se fraccionó y posteriormente se crearon las calles de Colón, Valderas y Doctor Mora, donde ahora encontramos el Museo Laboratorio Arte Alameda. En 1964, el entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, inauguró la Pinacoteca Virreinal de San Diego, que albergaba un acervo de las obras coloniales provenientes de la Academia de San Carlos y que actualmente forman parte del acervo del Museo Nacional de Arte. Fue en el mes de noviembre del año 2000 que abrió sus puertas como el Museo Laboratorio Arte Alameda, convirtiéndose en un espacio destinado a nuevos vertientes. El edificio colonial consta de 6 elementos dedicados al arte: el atrio, la nave principal, la capilla de Dolores, el claustro bajo, el coro y una sala anexa de construcción reciente. Este lugar se preocupa muchísimo porque a través de las expresiones artísticas que utilizan tecnología, ciencia, se problematice la idea de contemporáneo. Para que este lugar se convirtiera en un referente, hubo una persona fundamental en ello. Se trata de Príamo Losada, su fundador y curador, quien dedicó muchos años al trabajo de documentación. Pero ¿cómo ha influido el papel de Príamo Losada en el crecimiento y desarrollo del Museo Laboratorio Arte Alameda? Esto lo conoceremos en la segunda parte de nuestro recorrido, que forma parte de la vida en la Ciudad de México.